Sí. el otro tema. Sí, Leonidas. Sí, vamos, Ismael Quintana está con nosotros, constitucionalista. Vamos a analizar justamente lo que ha sido la gestión de la fiscal general del Estado. Yo quería preguntarle justamente, doctor Quintana, lo que planteaba hace un momento, ¿no? Los deberes que no hace bien el Consejo de Participación Ciudadana, termina que debemos que casi que a veces que obligar, con todo lo que ha vivido la fiscal general, con todas sus amenazas de muerte, con lo que vivió en los últimos meses, decirle que se quede a ella, y si ella no lo desea, es decir, ¿qué quedamos en acefalía si el fiscal subrogante Wilson Tubainga tampoco quiere quedarse? Pregunto yo, ¿qué pasa ahí jurídicamente? ¿En qué disyuntiva nos volvemos a encontrar porque CPCCS no hace los deberes bien? Buenas noches, ¿Cómo está, Leonidas. Un doctor? abrazo para usted, para Michelle, para Alberto, por supuesto, para la audiencia de I99. Sí, yo creo que esta es la conclusión. El hecho de que, digamos, tengamos que vivir en el país de los funcionarios subrogantes, prorrogados, básicamente viene siendo la consecuencia de la desidia, la que los señores del Consejo de Participación Ciudadana no ejercen sus funciones, porque aquí estamos, claro, frente a una notoria omisión o un evidente incumplimiento de funciones, curiosamente la única de real importancia que le da la Constitución a este CPCCS, que es nombrar autoridades de control, hacerlo de manera transparente, pero también hacerlo de manera oportuna, ¿no? Y yo creo que a estas alturas, 8 de abril, termina el periodo constitucional de funciones de 6 años de la Fiscal General del Estado. Yo creo que no hay excusa que sirva para justificar la vagancia de la gente del Consejo de Participación Ciudadana. Perdón que sea tan duro, pero Así lo entiende el creo que público también, doctor. Usted está haciendo eco de lo que siente la gente. No está diciendo nada entonces, malo. Es lo que siente la traté de gente. decir, de llamar desidia a lo que tiene otro nombre. En realidad esto es vagancia, no hay pretexto para decir, porque ahora el presidente del Consejo de Participación Ciudadana ha dicho, lo que pasa es que el órgano no está completo, entonces para darle legitimidad a este proceso necesitamos que la Asamblea posesione al séptimo consejero, cuando las decisiones en el Consejo de Participación Ciudadana se toman con 4 de 7 votos. No sé de dónde acá hay este pretexto de decir, nos falta un consejero. Es que además el caso de la Fiscalía no es el único proceso de selección pendiente. Estamos con Defensor del Pueblo encargado hace casi ya 4 años. Estamos con Tribunal Contencioso Electoral y Consejo Nacional Electoral encargados o prorrogados en funciones durante ya prácticamente 2 años. Está pendiente desde enero de este año la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura. Entonces, sí, en gran medida es esta decisión de no avanzar en los procesos de selección, que en mucho también veo yo cálculo político. Creo que estos señores del CPCCS están jugando a ver quién gana el próximo domingo la elección, si el presidente Noboa o la candidata Luisa González, para ver por dónde enrumban los concursos, ¿no? Y eso no debería ser en un Estado de Derecho donde estos organismos debieran estar funcionando con independencia de lo que pase en los procesos electorales. Entonces, esto huele mal y evidentemente ha condicionado, en el caso específico de la Fiscalía General del Estado, a que sea la Procuraduría General del Estado nuevamente la que, a través de un dictamen pedido por la propia fiscal, tenga que decir que, dado que el proceso de selección del reemplazo de la fiscal general del Estado saliente, vamos a llamarle así, al caso de la doctora Salazar, no ha avanzado, entonces cabe la figura de la prórroga. ¿Se puede? La primera pregunta es si la doctora Salazar se puede prorrogar en el cargo. Sí, más allá de lo que dice el dictamen del procurador, que además reproduce una obviedad, la ley es la que establece. El artículo 283, penúltimo inciso del Código Orgánico de la Función Judicial, da la posibilidad de que, concluido el periodo constitucional de 6 años, el titular de la institución decida si se prorroga o no se prorroga en el cargo hasta ser legalmente reemplazado. Ahí tenemos el problema, y es que el procurador no nos contesta lo que realmente debía. Porque aquí la duda, Leonidas, no era si la fiscal puede o no puede prorrogarse en el cargo, sino qué pasa, porque usted planteaba lo otro, qué pasa si la fiscal decide no hacerlo, porque la norma no le obliga y el procurador lo ha ratificado, la norma es facultativa. Entonces, si la doctora Salazar, por A o B razones, porque además tiene una vida privada,
tiene un compromiso familiar, tiene una bebé recién nacida. Entonces, a la larga, ella pudiese hoy en la noche anunciarle al país, o mañana o pasado mañana, que ha decidido dar por terminado su periodo y hasta ahí llegamos. La duda es entonces, ¿qué pasa si la doctora Salazar decide no prorrogarse en funciones? Con lo cual, el cargo de fiscal subrogante que está en manos del doctor Toainga también desaparece, porque el artículo 47 del mismo Código de la Función Judicial determina con absoluta claridad que el fiscal subrogante culminará funciones del mismo día en que termine funciones el fiscal titular. Entonces estamos ante un evidente riesgo de que la institución, insisto, gracias a la vagancia de los señores del CPCCS, se pueda quedar en acefalía. Porque la norma lo que indica es que, y con esto concluyo, es que ante un caso de ausencia definitiva del fiscal titular, no es el fiscal subrogante quien lo tiene que reemplazar, como muchos creen, sino que se tendrá que proceder a cubrir la vacante. La gran pregunta es, ¿quién y cómo se cubre la vacante si es que el Consejo de Participación Ciudadana no ha avanzado en el concurso? Y justamente ese interrogante que le hacía, doctor, es porque ese es el riesgo que hay, ¿no? En estos momentos, y también a lo que usted señalaba, ¿no? Se terminan eligiendo las autoridades de control a medida, como un traje a la medida de los gobiernos de turno, y se juega políticamente con eso, con una institución que se le dio el nombre de Consejo de Participación Ciudadana, pero termina siendo un Consejo de Participación y Manejo Político, no de los ciudadanos. Sí, sin lugar a dudas. Yo le insisto, en la rémora del proceso de designación del fiscal, tal como en la rémora del proceso de designación de los vocales nuevos del Consejo de la Judicatura, yo veo mucho cálculo político. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Ponernos fiscal a la talla del próximo presidente de la República? O sea, si aquí eso no debería interesarnos, porque el fiscal general del Estado es el titular de la acción penal pública y dentro del proceso penal es una más de las partes procesales. El fiscal general del Estado no es un ministro de Estado, no es un secretario de Estado, no es funcionario dependiente de la función ejecutiva. Lo que pasa es que acá, en los hechos, el Consejo de Participación Ciudadana parece que tiene esa intención. Por esa razón, porque yo no me explico de otra manera, Leonidas, cómo un consejo que está posesionado en funciones desde mayo del 2023, en ya prácticamente 2 años, no ha sido capaz de avanzar en el proceso. Porque para nadie era un secreto que hoy se terminaba el periodo de 6 años de la fiscal Salazar. Y por lo tanto, yo creo que en 2 años prácticamente se ha tenido el tiempo suficiente para hacer un buen reglamento, que no lo han hecho, que recibió cuestionamientos principalmente de los colegas penalistas. Luego, para avanzar con la designación de las veedurías, para avanzar con la designación de la Comisión Ciudadana de Selección, que finalmente es la que tiene que instrumentar este proceso de selección, para avanzar con la postulación, con las impugnaciones ciudadanas, la evaluación de méritos, de evaluación de conocimiento, pero es que esto está absolutamente en pañales. Entonces, evidentemente, este órgano, que es un órgano altamente politizado, este CPCCS, bueno, está jugando al cálculo electoral. Mientras ustedes y yo no podemos hablar de encuestas, no podemos conversar de números, seguramente esta gente está revisando números para, de acuerdo a eso, ver a quién colocan en la Fiscalía General del Estado a partir del 14 de abril. Doctor Lamentable. Sí, muy, muy claro, gracias. Le voy a dar paso a Amanda Hidalgo, nuestra compañera que está con nosotros. Amanda, tiene más interrogantes. Doctor Quintana, buenas tardes, mucho gusto saludarlo, encontrármelo en este panel. Doctora Amanda Hidalgo, qué bestia, por lo menos por aquí nos encontramos. Sí, qué gusto encontrármelo. Bueno, un poco escuchando y también teniendo en cuenta las entrevistas que vi sobre esta postura de acefalía en la Fiscalía, creo que es evidente su criterio, digamos, un poco en rechazo del comportamiento que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana. Razones hay muchas, pero creo que ha sido bastante puntual para señalar su comportamiento político y coyuntural. ¿Qué perspectivas le genera, o mejor dicho, qué recomendación puede hacer al nuevo gobierno, sea quien sea que gane, para, digamos, si bien desaparecer al CPCCS, qué recomendaría usted como constitucionalista en la vía de una asamblea constituyente, una consulta popular? ¿Cuál es su recomendación para que un nuevo gobernante pueda, digamos, desde mi perspectiva personal también, desaparecer al CPCCS o ponerle un poco más mecanismos para que pueda agilizar su función?
Yo creo que la solución es evidente y me parece que las distintas conformaciones de este organismo demuestran que no importa, o sea, no importa si ahí está la Liga Azul, no importa si está el señor Ulloa, que en su momento se vendió al gobierno del presidente Lasso, no importa ahora que lo presida el señor Fantoni, que se supone iba a cambiar la cara de este organismo y sigue siendo lo mismo. Entonces, la institución Consejo de Participación Ciudadana no calza en el diseño institucional nuestro. Probablemente pudo haber sido una buena idea, ejecutada digamos, con transparencia, desprovista de intereses políticos, probablemente, pero esta institución de participación ciudadana y de control social solamente tiene, digamos, el nombre, porque todos sus miembros en una u otra época se han debido al poder político del momento. Entonces creo que la primera conclusión que hay que sacar es que este órgano tiene que desaparecer. La vía ya la ha dado la Corte Constitucional, no es necesario ir a una asamblea constituyente para desaparecer este u otros órganos con base constitucional, pero concretamente el CPCCS. Haría falta apenas el proceso de reforma parcial a la Constitución, pues, digamos, el trámite que más o menos ahora se está siguiendo para la discusión esta sobre la reinstalación de las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, es el mismo trámite, es decir, involucrar a la Asamblea Nacional en el debate y luego un referéndum ratificatorio. Pero digamos que nos vamos a constituyente. Yo creo que hay que desaparecerlo y me parece que debemos entrar entre los políticos y los ciudadanos y los partidos políticos también en una discusión primeramente de sinceramiento. Las designaciones acá en el país lamentablemente no son técnicas. A esos cargos no llegan lamentablemente las personas mejor preparadas, con mayor afinidad a las áreas de estas instituciones, sino que son designaciones políticas. Lo fueron en el pasado, cuando estaban en manos del Congreso, y lo han seguido siendo ahora que están en manos del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces creo que la solución empieza por sincerarnos y decir, bueno, en Ecuador la designación del fiscal, del procurador, de los superintendentes, de la función electoral, del Consejo de la Judicatura, es política. ¿Dónde están los políticos? En la Asamblea Nacional o Congreso o Parlamento, como se lo quiera llamar en el futuro. Entonces me parece que lo más saludable sería, ya que vamos a reconocer que son políticas, que eso esté en manos de los políticos. Por lo menos así nos ahorramos plata, nos ahorramos tiempo y nos ahorramos esta mentira de la meritocracia, de los concursos y de la participación ciudadana y el control social, que estuvo bien para venderle ese cuento a la gente en el año 2008. Después de X cantidad de años, creo que ya no nos tragamos esa moneda de que a esos cargos llegan los mejores, ¿no? A esos cargos llegan los amigos de los políticos. Ojalá de esa manera por lo menos podamos sincerarnos y decir, bueno, entonces si la designación va a ser política, que al menos lleguen los amigos de los políticos más preparados para ejercer estas funciones. Entonces ojalá, ya que por ejemplo el presidente Noboa ha ofrecido eso, si él ganara el balotaje el próximo domingo, bueno, póngalo en práctica y que no sea como Lasso, porque con Lasso la cosa fue lo mismo. Es un asco el Consejo de Participación Ciudadana. No debe existir, hay que desaparecerlo. Llegó al poder y se tomó el embellecedor de la banda presidencial. O a Betty la Fea, que estando sobrio la veía fea, ahora con el poder, que es el embellecedor, la vio bonita. Entonces ya dijo, no, como yo no tengo mayoría parlamentaria además, mejor me quedo nomás con mi mini asamblea y ahí designo a las autoridades de control. Entonces, ojalá cualquiera de los dos, Noboa o González, González, cualquiera de los dos que gane, ojalá ponga en práctica esto, porque si no, este es el país de los subrogados y los prorrogados en funciones. Sí, que ambos han, digamos, un poco hecho público su postura sobre las demoras que ha tenido el Consejo. Lo pasó con Alberto. Gracias Amanda. Doctor, anda fino hoy día, ¿no? Oiga, a ver, una precisión, el pronunciamiento jurídico que emitió la Procuraduría General del Estado, si bien se ha hecho público hoy, data es del 26 de febrero de este año, de este 2025. Vale la pena dejarlo sentado, ¿no? Seguramente la señora fiscal, que conoce, por supuesto, pues, de la ley, pues ella lo que hizo, sabiendo que no era necesario, un poco también tener este sustento. Me imagino que es así, ¿no? Porque como usted lo acaba de explicar, no requería
no es porque haya el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que la señora doctora Diana Salazar se puede quedar, porque simplemente lo dice la ley, tiene que quedarse, si es que es su voluntad. Quiero resaltar algo que también usted decía, doctor, y es lo que tiene que ver con el hecho de los términos, ¿no? Concluye la doctora Salazar y el doctor Toainga también, ¿no? O sea, ese es un temita también que lo pongo de relieve, usted lo acaba de decir muy puntualmente y con bastante propiedad. Mi pregunta puntual es, yo sé que es complejo también estar haciendo evaluaciones y valoraciones, pero justamente alguien que se dedica día a día a tratar tantas temáticas en el campo jurídico, básicamente, ¿qué opinión le merece? ¿Qué evaluación saca de este periodo? 6 años que se cumplen hoy de la doctora Diana Salazar Méndez frente a la titularidad en el Ministerio Público. A ver, ¿qué le puedo decir? Primero, yo no soy voz autorizada para evaluar la gestión de la doctora Salazar, porque yo no hago derecho penal. Los que han tenido, digamos, que litigar los casos con la fiscal serán, digamos, quienes tengan mejores credenciales que las mías para evaluar su gestión. Digamos, como ciudadano, uno se ha enterado de los casos que la propia fiscalía ha hecho públicos. Digamos, en términos generales, creo que es de las pocas buenas gestiones que se han dado a partir de las designaciones que hiciera el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio en 2018, 2019. Creo que es una funcionaria que le ha dado estabilidad a la institución, ha permanecido en el cargo, se ha fajado con quienes ha debido fajarse, y me refiero a eso en la arena judicial, es decir, ha enfrentado a la gente en las audiencias. Creo que ha destapado cuestiones que eran secreto a voces y que si no hubiese sido por esa gestión, casos metástasis, plaga, pantalla, purga, sobornos y otros casos que van a quedar ahí para la discusión pública, se los debe a la gestión de la fiscal general del Estado, y eso es algo que el país, digamos, tiene que reconocer. No ha sido una funcionaria infalible, porque como todo ser humano, todos podemos cometer errores, todos nos equivocamos. Seguramente quedan casos pendientes en el trámite, digamos, o de llevarlos ya, investigaciones previas que tendrán que llevarse ya a la vía judicial, y por eso más bien lo que importa es saber quién le va a tomar la posta. Es decir, está bien, estás dejando la vara alta, es una funcionaria que, siendo no perfecta como todo ser humano, ha hecho una gran labor en la Fiscalía General del Estado, que ha tenido que enfrentarse también a su principal opositor político, que ha sido el correísmo, que no se olviden, trató de llevarla a juicio político a como de lugar, no lo han conseguido afortunadamente. Entonces, claro, digamos, la expectativa es que quien viene después de ella tenga sus mismas credenciales, o también, ojalá, mejores, ¿no? Digamos, mejores credenciales desde lo académico, desde lo profesional, en todo aspecto, ¿no? Lo importante es no decrecer. El problema es que la práctica nos demuestra, querido Alberto, que Ecuador siempre puede ir para abajo en esta materia, ¿no? O sea, siempre vamos hacia menos, lamentablemente. Claro. Siempre vamos hacia menos. Pero bueno, hay que aspirar que en este caso, porque esa es una función importantísima, doctor, podamos ir más bien increscendo. Ojalá. Hay que hacer votos por aquello. Permítame, Eduardo Mendoza Estrada, en el cierre final de esta importante entrevista, Eduardo. Así es. Qué gusto saludarlo, doctor. ¿Cómo está? Pues ya algún tiempo que yo no tengo el chance, porque lo entrevistan en la mañana y ya me lo han quitado. No me lo traen acá justamente al programa de la tarde. Doc, yo quiero hacerle una consulta. Y se habló hace un momento del tema de la Asamblea Constituyente, y se puede venir en cualquier momento una, ¿ok? De lado y lado. Esto de aquí, que puede haber una Asamblea Constituyente de plenos poderes, dice la Corte Constitucional que no se le daría cabida. Porque ya la elección prácticamente y acta le es, como usted lo sabe. Ya la elección ya sabemos, ya está el día 13, entonces el día domingo sabremos quién ganó, no quién ganó, tendremos la respuesta en
de aquí a 1 o 2 semanas. Ya sabemos. Y los dos candidatos han dicho y han hablado sobre la posibilidad de hacer una asamblea constituyente. Hay una posibilidad de hacerlo con plenos poderes, porque el problema es que como fue en el 2008, porque la Constitución es una Constitución totalmente cerrada, una Constitución robusta, complicada. Cuéntenos un poco. Lo que pasa es que, Eduardo, en Ecuador tenemos una concepción equivocada de los procesos constituyentes, precisamente por el mal ejemplo que nos han dado los políticos. Y el mal ejemplo más reciente es el que dio a luz esta constitución mal hecha. El señor Correa creyó que un proceso constituyente era aplicar la máxima del quítate tú para ponerme yo, que es lo que podríamos traducir en lenguaje sencillo, lo que llaman asambleas constituyentes de plenos poderes. La gente, los políticos habitualmente creen que los procesos constituyentes implican la posibilidad de que estas asambleas constituyentes habitualmente elegidas por la ciudadanía pueden instalarse y empezar a reemplazar al poder constituido, ¿no es cierto? O sea, reemplazar a la función legislativa, destituirse cortes o tribunales de justicia, destituir al contralor, destituir al procurador. Es decir, exactamente lo que hizo el señor Correa con su asamblea constituyente de 2008, ¿no es cierto? Donde se dictaron mandatos constituyentes, reemplazando la labor de una legislatura que previamente había sido destituida. Recordarán el caso del Congreso de los Manteles y toda esta historia que tiene, ¿no es cierto?, el Ecuador. Lo cierto es que eso al día de hoy no es posible, ¿sí? Las asambleas constituyentes tienen una labor, ejercen poder constituyente originario. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de elaborar un proyecto de constitución que luego, y así lo dice el 444 de nuestra Constitución, tiene que ser sometido a un referéndum por parte de la ciudadanía, que en última instancia decide si se aprueba o no se aprueba ese proyecto de constitución. Esa es la labor de una asamblea constituyente y no otra, aquí en la China y en la Conchinchina. Lo que pasa es que en Ecuador, insisto, las constituyentes se han dedicado a todo menos a eso. Entonces se instalan, empiezan sus funciones y nos inventamos esto de los mandatos constituyentes. Entonces, a través de los mandatos constituyentes empezamos a asumir plenos poderes, a través de los mandatos constituyentes destituyo al contralor, al procurador, superintendentes, tribunales, cortes, etcétera. Empiezo a reemplazar la labor de la legislatura y ese tipo de cosas. Entonces, hay que tener claro, y ojalá cualquiera de los dos, Noboa o González, si llegan al poder, tengan claro, porque además la jurisprudencia de la Corte ha sido absolutamente diáfana también en esto. No es posible instalar constituyentes con plenos poderes. ¿Qué quiere decir eso? Que si el día de mañana el presidente de la República que sea electo el 13 de abril, llega al cargo, se posesiona, convoca la consulta popular para que seamos nosotros los que decidamos si queremos o no ir al proceso constituyente, se hace la elección, se nombra, se eligen asambleístas, se instala la asamblea, entienda que la labor que va a tener esa asamblea es primero temporal, segundo, reducida específicamente a elaborar un texto de constitución o de proyecto de constitución, y tendrá que operar paralelamente al funcionamiento del resto de poderes constituidos. Entonces, la gente debe tener claro también, si mañana tenemos asamblea constituyente, no es que la Asamblea Nacional se va a la casa, no es que la Corte Constitucional se va a la casa, no es que el fiscal, el procurador, el contralor se van a la casa y la todopoderosa Asamblea Constituyente hará todas esas funciones. No, seguirán funcionando en paralelo, vamos hasta ver qué es lo que se resuelve en el proceso constituyente y si es que acaso un hipotético proyecto de constitución llega a aprobarse. Entonces, hay limitaciones. Los procesos constituyentes, querido Eduardo, no son soplar y hacer botellas. Por eso, un gentil recordatorio al jefe del Estado de que aquí en Ecuador procesos constituyentes express, por si acaso, no existen. Perfecto. El doctor Ismael Quintana, qué gusto tenerlo con nosotros, pues, y pues un placer y gracias por enriquecer nuestros conocimientos jurídicos. Un abrazo fuerte. Un abrazo para ustedes. Buenas noches. Okay. Ahí estaba. Deseándole buena suerte al país. Claro, el doctor Ismael Deseándole buena Quintana suerte al país. Egipto. La cosa está complicada, oiga, la cosa está complicada y nos deja